para ver si... Me indica que está grabando en este momento. Perfecto. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya son la 1:01. Tengo el enorme gusto de presentarles a ustedes al doctor Marcos Capistrán del CIMAT. Hacía ya un rato que no tenía el gusto de tener como invitado al doctor Capistrán. Tuve la fortuna de ver la presentación del modelo AMA el año pasado y desde entonces pues tenía ganas de que platicara con nuestros estudiantes. Marcos, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. El público es todo tuyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Roberto, por la amable presentación. Para mí es un placer participar en este seminario, en esta escuela. Y el día de hoy quiero hablarles sobre asimilación de datos con aplicación a COVID. Este tema sigue siendo vigente. Y, a ver, estoy teniendo un pequeño, ahora me toca a mí tener un problema para compartir. Voy a ver si me deja tengo que ir a preferencias del sistema, qué pena. Voy a hacerlo lo más rápido que me permita mi equipo de cómputo, mientras voy adelantando sobre lo que quiero contarles el día de hoy. El problema de hacer asimilación de datos tiene que ver con combinar... me voy a salir un momento, lo lamento muchísimo, ya regreso. Margarita, ¿tienes opción de compartir tu pantalla? Creo que sí. Sí, o sea, yo había activado esa opción hace un ratito. Entonces, todos deberían tener chance de presentar. Espero que Marcos también. Sí, lamento el problema con mi computadora. Me dice que ahora ya estoy presentando. Sí, efectivamente, gracias. Sí, Marcos. Entonces, sin más, voy a poner la carátula de presentación. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre asimilación secuencial de datos para hacer pronósticos de COVID. Este trabajo es parte de la respuesta de CONACYT ante la emergencia de la pandemia de COVID, un trabajo que hemos venido desarrollando para hacer pronósticos sobre la demanda hospitalaria, incluidas la demanda de camas de respiración asistida, y el análisis se hace semanalmente para las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Es un trabajo en colaboración con María Luisa Daza Torres, que ahora está afiliada al Departamento de Salud Pública en la Universidad de UC Davis en Estados Unidos. Su servidor, Antonio Capelli y Andrés Cristen. Antonio es del Instituto de Matemáticas de la UNAM, Andrés es de aquí del CIMAT, es del área de estadística y yo soy del área de matemáticas. Entonces, voy a pasar a entrar en materia, ¿no? ¿Qué es asimilación de datos? Este tópico es el problema de combinar modelos con datos para predecir cómo va a ser el estado de un sistema. Nosotros, en muchas situaciones, nos interesa hacer asimilación de datos. Por ejemplo, queremos hablar de cómo se van a comportar las baterías. En este tiempo que las baterías
en los teléfonos o en los autos eléctricos se está volviendo cada vez más importante. Es evidente que queremos hacer pronóstico de cómo se van a comportar, tanto térmicamente como en términos de su capacidad de entregar energía. Queremos hablar del estado del clima. Eso ya es algo que está muy establecido, ¿no? Hacer un pronóstico probabilista del clima, decir, mañana va a llover con 80% de probabilidad de lluvia. Este tipo de pronósticos probabilistas nos permiten tomar decisiones en la presencia de incertidumbre. Es decir, no todo está completamente definido, hay variables que están fuera de nuestro control. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar una decisión. Para fijar ideas, pensemos que cómo usamos el pronóstico del clima para tomar una decisión. Es tan sencillo como pensar que yo voy a hacer una fiesta mañana en un parque y entonces escucho el pronóstico del clima y me dice, mañana va a llover con 30% de probabilidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tomar una decisión sobre qué voy a hacer en el evento, de que mis invitados se mojen, de que la comida se moje, etc. Entonces, debo de saber cuáles son mis riesgos y tomar decisiones. En el caso de COVID, pues ya es una epidemia, una pandemia que lleva más de un año, que ya estamos familiarizados en muchos aspectos, ¿sí? Pero durante varias etapas del desarrollo de la emergencia ha sido necesario tomar decisiones en la presencia de incertidumbre. Por ejemplo, cuántos recursos se van a dedicar a ampliar el número de camas disponibles en el hospital, a ampliar otros elementos. Entonces, el papel de los matemáticos es entregarle a los tomadores de decisión una herramienta para tomar decisiones en la presencia de incertidumbre. Entonces, algunos hechos. El modelo computacional se basa en principios. Nosotros tenemos que escribir ecuaciones diferenciales sobre cómo se va a comportar este sistema. Y tenemos que usar leyes donde las haya, ¿verdad? De hablar de la ley de acción de masas, de la dinámica de poblaciones, etc. Entonces, cuando nosotros formulamos un modelo de ese tipo, al incluir idealizaciones, eso hace que el modelo se aleje de la realidad, ¿sí? El quehacer de la asimilación de datos es construir un balance adecuado entre nuevas observaciones, entre evidencia y las predicciones de un modelo para predecir cómo se va a comportar el sistema, ¿sí? Entonces, la asimilación de datos corrige constantemente al modelo, que en este caso se tiene que formular como un modelo computacional mediante un proceso de inferencia. Nosotros usamos inferencia bayesiana. Entonces, el objetivo es proporcionar pronósticos probabilistas, así como lo del clima, sobre la evolución de la pandemia en las 32 entidades federativas. El modelo puede ser aplicado a diferentes niveles, a metropolitano, estatal, nacional, etc. ¿Sí? Y claramente la calidad de las predicciones depende de la cantidad y la calidad de los datos. Nosotros usamos los datos públicos de la Secretaría de Salud para hacer nuestras predicciones. Este que les voy a presentar es el modelo más reciente y yo lo quiero presentar con múltiples motivos, ¿no? Por un lado, el más importante es invitar a los jóvenes que están en la etapa de la licenciatura a que vean qué tipo de cosas se pueden lograr si nosotros estudiamos más matemáticas, ¿no? O sea, nosotros podemos poner nuestro conocimiento de matemáticas al servicio de contestar preguntas que tienen especialistas de otras áreas del conocimiento. Entonces, eso es matemáticas aplicadas. Yo matematizo un problema que alguien más tiene y lo convierto en un modelo y luego lo uso para contestar sus preguntas y le ofrezco algo que puede asistir su toma de decisiones, ¿sí?
todo eso podemos lograr con matemáticas aplicadas. En este caso, pues, es hacer pronósticos, ¿verdad? De cómo se va a comportar el COVID. Puede ser una historia incompleta, muy incompleta, pero con el espíritu de ofrecerles, sobre todo a los jóvenes, más o menos el sabor de qué ha sucedido con esta pregunta, ¿verdad? De predecir epidemias. Nos remontamos a 1921 y la gente quiere hablar sobre predecir cómo se va a compartir la malaria. En aquel tiempo solamente la asociaban con la temporada de lluvias en ciertas regiones en la India y trataban de hablar de cuándo se iba a presentar el brote en términos de la abundancia de lluvia. ¿Sí? Luego, hasta 1980, también, ¿verdad? Hablar sobre qué variables nos sirven para predecir malaria. Y así han venido evolucionando, ¿no? Sistemas de información ambiental y riesgos de malaria. Luego, más recientemente, en el 2012, cómo usar el clima para predecir dengue. En el 2016, cómo hacer pronósticos epidémicos. Es mucho más difícil que predecir clima. Y aquí hablan por la primera vez de una cosa que es fundamental, que es el comportamiento humano, ¿sí? El comportamiento humano hace mucho más complicado predecir cómo se va a compartir una epidemia, porque el contagio depende de la percepción de riesgo que tienen las personas. Ahora que todos sabemos que la gente realmente puede morir de COVID, todos usamos cubrebocas y afortunadamente el contagio ahora en el país ha bajado considerablemente, ¿no? Porque ya la gente tiene esa percepción de riesgo, se ha educado para cuidarse, ¿sí? Y cuidar a otros y saber que esa es la manera de... En el 2018 hubo un reto para predecir ébola, porque hubo una pandemia importante de ébola en África y la gente quería saber qué se necesitaba para hacer pronósticos de ébola. Luego, este artículo muy reciente, ¿verdad?, del 2020, de Mario Castro, donde de una manera muy sobria nos dice predecir el máximo y el final de una epidemia es imposible. ¿Sí? Es una noticia terrible, ¿verdad? Es decir, no podemos predecir cuándo va a ser el máximo ni el final de una epidemia. Y él da los argumentos matemáticos del porqué, ¿no? Luego está el trabajo de Logan y otros sobre hacer ensambles de modelos para predecir COVID a corto plazo. ¿Verdad? Decimos, ok, ya sabemos que no se puede hablar del máximo y del final, pero podemos hacer pronósticos a corto plazo. ¿Sí? Y más recientemente, este año, usar un ensamble para predecir enfermedades en general. Entonces, usar ensambles de modelos, ¿verdad? Estas palabras que van apareciendo gradualmente desde aquel tiempo que se quería hablar de la malaria. Entonces, voy a ir construyendo sobre esto que hemos dicho sobre la historia de pronósticos de epidemias, fijarme cómo es la patogénesis del SARS-CoV-2 y fijarme cómo es el diagrama de flujo de la infección y luego contarles lo que hemos hecho para hacer pronóstico, ¿sí? La patogénesis es así, ¿verdad? Aquí está un artículo de Mush-Sevic y otros, donde hablan de la virología, la transmisión y la patogénesis del SARS-CoV-2. Entonces, esto es algo que no sabíamos al principio de la pandemia. ¿Cómo es la carga viral, esta línea verde que está aquí, ¿sí? Y cómo es la respuesta inmune al COVID, ¿sí? Entonces, y también cómo es esa tiempo de generación, es decir, el tiempo desde que una persona infectada expresa síntomas hacia atrás hasta el tiempo en que su infectador
expresa síntomas. Cuando entendimos bien eso, entonces sabemos que el tiempo que una persona dura latentemente infectada, es decir, ya está infectada pero no tiene síntomas, son 5 días. Durante ese tiempo va aumentando la carga viral, alcanza un máximo más o menos entre 2 y 3 días desde que expresa los síntomas. Luego empieza a descender. Y la infección tiene 3 diferentes desenlaces. El primero es la infección moderada o asintomática, ¿verdad? La gente expresa algún malestar y luego, más o menos en 10 días, queda resuelta la infección. Pero no todos son así, ¿verdad? Algunas personas a esos 10 días ya se pusieron graves y algunos llegan hasta un síndrome respiratorio, ¿no? Que requiere respiración asistida y muchas veces tiene el desenlace en la muerte. Entonces, no sabemos cuántas personas van en cada una de estas 3 rutas, ¿verdad? Asintomático, leve y severo y grave. Entonces, hacemos un diagrama de flujo, ¿verdad? No me voy a adelantar a mí mismo. Primero quiero hablar sobre cómo son los datos que nosotros tenemos de esto, ¿sí? O sea, cómo observamos este sistema para poder aprender de él y para poder hacer asimilación de datos. Entonces me regreso, ¿sí? ¿Cómo son los datos? Nosotros no podemos hablar de los casos asintomáticos, que no los detectamos, no los podemos ver. Las personas que son levemente infectadas, pero que no requieren atención hospitalaria, pues tampoco sabemos nada de ellos, que no van. Los que nosotros conocemos son las admisiones hospitalarias diarias. Eso sí, tenemos un buen modelo de observación. ¿Cuántas personas llegaron a buscar ayuda cada día al hospital? Y también cuántos decesos por COVID hay, ¿sí? Cuando nosotros nos fijamos en estos datos, entonces sobre eso sí podemos hacer inferencias. Sobre los que no vemos o que no registramos, lamentablemente no podemos decir, ¿verdad?, cuántos casos hay. Entonces, vamos a trabajar con estos datos, con los registros diarios hospitalarios y con los decesos. Aquí hay muchas preguntas sobre qué más se podría hacer, ¿verdad? Hay algunas ideas, hay propuestas, hay cuestionamientos, ¿sí? Pero de momento vamos a fijarnos en estos datos. Ya al final, con todo gusto, responderé preguntas al respecto. Les diré lo que sé sobre cómo observar el COVID. En todos los países existe un inevitable retraso en la confirmación de las infecciones a través de una prueba de laboratorio. En México el retraso típico es de 11 días. En otros países tienen otro, ¿verdad? Yo sé que en Alemania son 4 días, en Estados Unidos son más o menos 11 días. Cada país tiene su propio esquema. El retraso y el subreporte varían en el tiempo. Por ejemplo, inventan mejores pruebas o inventan mejores pruebas de laboratorio, etc. Entonces, esto es variable y en algunos casos también de repente encuentran muchas pruebas positivas que no habían reportado y dicen, oye, aquí hay otras 1000. Entonces, los datos que tú recibes para hacer este análisis son así, ¿verdad?, durante una pandemia. Entonces, cualquier estrategia de asimilación de datos deberá de tomar en cuenta estos problemas en el reporte. Y hay que hacer modelos adecuados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es imposible predecir el punto máximo y el final de una pandemia. Aquí quiero decirles que nosotros en el modelo AMA sí fuimos capaces de predecir hasta cierto punto el acné. La razón es que para hacer el primero de estos 4 modelos que hemos hecho, nosotros usamos el hecho de que los países europeos ya habían pasado por el acné. Entonces, eso nos permitió estimar la tasa de ataque sobre la población. Y eso nos permitió de hablar que más o menos entre mayo y junio iba a ser del año pasado, iba a ser el acné que tanto se habló, ¿sí?
En la Ciudad de México y en otras entidades se predijo con una cierta precisión. Esto le permitió a las autoridades preparar el número de camas, más o menos el orden de magnitud que iban a requerir, ¿sí? Sin embargo, ya sabemos que, por ejemplo, si la epidemia hubiera empezado en México, entonces hubiera sido imposible predecir el ACME, ¿no? Porque no había esa información. Nosotros hacemos predicciones probabilistas, más o menos entre 1 y 4 semanas, sobre el número de infectados nuevos, el número de decesos nuevos, el número de camas que se van a requerir, etc. Estas predicciones, entre 1 y 4 semanas, le permiten a las autoridades de salud tomar decisiones sobre cómo reasignar recursos, ¿sí? Definir el semáforo epidemiológico también, usando nuestras predicciones, ¿no? Entonces, quiero contarles ahora sí cómo es la modelación, cómo desarrollamos nosotros este proceso de modelación. Entonces, tenemos que hacer un modelo epidemiológico, un modelo de contagio y un modelo de observación también, ¿sí? El modelo epidemiológico y de contagio se tienen que codificar en un modelo computacional. Y luego, encima de ese modelo computacional, se pone el modelo de observación, que nosotros le vamos a llamar verosimilitud. Y luego usamos el paradigma bayesiano para hacer inferencia formal, ¿sí? Y también hacer este pronóstico sobre una ventana deslizante de datos. Es decir, yo voy a usar unos datos de entrenamiento que voy a ir moviendo semana a semana para predecir el estado del sistema. Ese movimiento de los datos lo voy a hacer a lo largo del sistema dinámico, ¿sí? Y cuando digo el paradigma bayesiano, lo que quiero decir esencialmente es lo siguiente: voy a construir una probabilidad condicional. Ese es el paradigma bayesiano, la probabilidad condicional. Y lo que queremos construir es un modelo de lo que quiero saber. ¿Cuál es la probabilidad de lo que quiero saber, dado lo que puedo medir o dado lo que puedo observar? Entonces, por eso decimos que es un paradigma de inferencia formal. No es el único, hay otros paradigmas de hacer inferencia, pero este es el que usamos nosotros en este trabajo. Entonces, en esta transparencia les explico de principio a fin cuál es la estrategia que nosotros seguimos para hacer un pronóstico. En este dibujo que está aquí abajo, yo les puedo mostrar este día, donde está el cursor, es el día en que hacemos el pronóstico. Nosotros queremos pronosticar qué va a suceder en un plazo desde este punto hasta este punto, todo el segmento verde. Y ese segmento verde puede ser 1 semana, 2 semanas, etcétera, ¿sí? Pero yo tengo que tomar en cuenta el hecho que este segmento rojo son datos que no puedo usar. Esos datos no los puedo usar para hacer mi pronóstico. La razón es que algunos de esos datos todavía se van a corregir debido al retraso en la confirmación de laboratorios. Lo que yo sí sé es que a partir de cierto día los datos ya no van a cambiar. De aquí, la parte gris. Entonces, este segmento es mis datos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, digamos que la transmisión comunitaria, allá al inicio de la pandemia, fue este día, ¿sí? Entonces, durante cierto plazo, se estuvieron acumulando casos de transmisión comunitaria, lo que está sucediendo ahora, ¿sí? Entonces, este plazo es lo que yo tengo como entrenamiento. Después yo voy a dejar este retraso y el día del pronóstico es aquí.
Entonces, con esto yo voy a usar mi inferencia y mi sistema dinámico para hablar de cómo va a ser el estado del sistema en este plazo. Después, cuando ya haya hecho este pronóstico, voy a usar ese mismo sistema entrenado para fijar un nuevo periodo de entrenamiento, que va a haber un desplazamiento aquí, ¿verdad? Hasta este nuevo periodo de entrenamiento. Va a haber un nuevo retraso y un nuevo día de pronóstico. Y entonces yo voy a pronosticar qué sucede en este nuevo plazo verde. Todo eso yo necesito formalizarlo, escribirlo en términos de lo que significa un modelo bayesiano de inferencia. Un modelo, el teorema de Bayes es el teorema de la probabilidad condicional, ¿verdad? Es ese el teorema. Yo voy a usar mis modelos, mi modelo dinámico, mi modelo de contagio, ¿sí? Mi modelo computacional, ¿sí? Y mi modelo estadístico, los tres, ¿verdad? No puedo decir que una ecuación diferencial es un modelo de COVID, porque sí lo es, ¿verdad? Pero depende de qué pregunta quiera contestar. Si lo que yo quiero es asimilación de datos, entonces tengo que hacer los tres, ¿verdad? Dinámico, computacional y estadístico. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Y queremos decirle a las personas de salud, así como hacemos un modelo de clima, de decir, la próxima semana va a llover con 30% de probabilidad. Así le queremos decir a las personas, ¿verdad? ¿Cuál es el RT durante la siguiente semana? ¿Cuál es el número de infectados? ¿Cuál es el número de camas que se van a necesitar en el hospital? ¿Sí? Eso es lo que las personas de salud necesitan, ¿verdad? Porque ellos de epidemias y de contagios saben más que nosotros, ¿verdad? Son médicos, ellos se dedican a eso. Sin embargo, el modelo matemático les sirve a ellos para tomar decisiones de la misma manera que un doctor, cuando vamos a consulta, nos dice, ¿sabe qué? Necesito que le hagan una radiografía. Al otro día regresamos nosotros con la radiografía, se la entregamos, y entonces el modelo matemático que está escondido en la radiografía le ayuda al doctor a tomar sus decisiones. Él dice, bueno, mira, o ella dice, mira, con esto yo ya sé que tú necesitas que te opere, o con esto yo ya sé que tú estás bien, tienes que irte a tu casa y olvídate del tema, nada más no comas comida grasosa, etcétera, ¿verdad? Algo te va a decir. Él toma sus decisiones o ella toma sus decisiones utilizando esa imagen. Así queremos nosotros utilizar un pronóstico del modelo para que la gente que toma decisiones informadas, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que el modelo epidemiológico, como los que has visto ya mucho, ¿verdad? Se escribe como un sistema de ecuaciones diferenciales, donde también hay unos parámetros. Y esos parámetros son, por ejemplo, la tasa de contacto, la fracción de la población que participa del contagio, etc. Y hay otros parámetros que son el estado del sistema, ¿sí? O sea, cuántas personas susceptibles había al inicio de la transmisión comunitaria, cuántas personas latentemente infectadas, etc. Entonces, vamos a denotar P al vector conjunto, que son las variables de estado al inicio de ese plazo, ¿verdad? Aquí, esta K denota, en esta figura, el inicio del entrenamiento, ¿no? Entonces, nosotros queremos darle unos valores teta, K, y una condición XK aquí, ¿verdad? A este plazo de entrenamiento. O sea, para cada plazo de entrenamiento vamos a tener un estado del sistema y unos parámetros. Una tasa de contagio, una población efectiva, unas condiciones iniciales, etc. Entonces, ahí está, ¿verdad? Para cada pie de entrenamiento hay unos parámetros. Entonces, nosotros queremos hacer
encima de este modelo dinámico un modelo de contacto, un modelo estadístico y hacer nuestra inferencia, ¿sí? Nuestra probabilidad condicional. Entonces, aquí voy a hablar libremente sobre distribución, modelos estadísticos, ¿verdad? Nosotros le imputamos modelos estadísticos a los parámetros. Decimos, su distribución de probabilidad es tal antes de ver los datos. A eso le llamamos una verosimilitud, una distribución a priori, perdón. Antes de ver los datos, una distribución a priori. Ya que vimos los datos, a eso le llamamos una verosimilitud. ¿Cuál es la distribución de los datos dados los parámetros? Quien quiera saber más sobre esto, escríbame a marcos@cimat.mx. Con mucho gusto les ofreceré cualquier tipo de información. Esto es un material que uno estudia en un curso de estadística, ¿sí? Y las distribuciones a priori pueden ser gaussianas, gamma, etc. Pueden tener muchos tipos de modelos. Pero el mensaje de fondo, jóvenes, es que cuando nosotros hacemos modelación, tenemos que hacer una modelación responsable que codifique lo que nosotros sabemos sobre esos parámetros en estas distribuciones de probabilidad. Estas distribuciones de probabilidad nosotros las escribimos con la misma autoridad con la que nosotros escribimos las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Cuando tú escribes ecuaciones diferenciales, bueno, este es el modelo de epidemias, ¿sí? Igual, con la misma autoridad, tú dices, esta es la distribución que tienen los parámetros, o esta es la distribución que tienen los datos. Y entonces, la modelación responsable significa que tú y yo codificamos lo que sabemos del sistema en estos modelos, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestra distribución a priori, nuestra verosimilitud. Entonces, por el teorema de Bayes obtenemos una probabilidad posterior, que sería esta. Es la probabilidad de los parámetros dados los datos. Y usamos el marco Chen-Monte Carlo, que es un método para construir un histograma de esta distribución, ¿sí? Simplemente tú tienes una distribución, construyes un histograma y con ese histograma tú tienes una idea de qué cara tiene esa distribución. Ya que tenemos esa distribución, ese histograma, nosotros podemos calcular cosas sobre esta distribución a partir de ese histograma. Es decir, cuál es el punto más probable, cuál es el valor esperado, cuál es la covarianza, etcétera, ¿verdad? Y con esa información, con ese punto más probable, lo que sea, nosotros podemos colocarlo dentro del modelo dinámico de la ecuación diferencial y ver qué cara tiene la gráfica. Y entonces decir, mira, esto es lo que estoy prediciendo, ¿sí? Por aquí se va a ir el sistema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a utilizar la propiedad de sistema dinámico. En sistema dinámico, aquí, lo que nosotros tenemos es esta ley que está aquí, de manera que si yo conozco los parámetros y conozco las condiciones iniciales, entonces te puedo decir dónde va a estar el sistema para un tiempo futuro, ¿verdad? En el tiempo t igual a tal cosa, yo puedo decir el sistema va a estar allá. Esa es la propiedad del sistema dinámico, ¿verdad? Por otra parte, este proceso de inferencia me va a decir cuál es la probabilidad de los parámetros dadas las observaciones. Entonces, lo que te tengo que explicar ahorita, con mucho cuidado, es qué cara tiene esta distribución a priori, qué cara tiene esta verosimilitud, y con esta explicación que llevo aquí, hacer esto, ¿verdad? Del diagrama, de este diagrama, es decir, entreno mi posterior aquí, mi distribución posterior, tomando en cuenta el retraso, y luego predigo. Luego, con la propiedad del sistema dinámico, digo dónde va a estar el sistema aquí.
vuelvo a hacer mi inferencia y vuelvo a predecir. Y así las llevo. Por un lado, sistema dinámico, por otro, modelo estadístico, ¿sí? Entonces, en este momento me es necesario decir, ¿verdad? ¿Qué cara tienen cada uno de estos componentes? Muy bien. El ejemplo es el siguiente. La gente empieza susceptible. Luego, con una fuerza de infección lambda, se vuelven latentemente infectados. De esta gente latentemente infectada, una fracción F con una tasa sigma 1 va a volverse infectado observable. Una fracción 1 menos F se va a volver con una tasa igual sigma I, no observable, pero infectado. Esos no observables eventualmente se van a recuperar. Son los asintomáticos o las personas que no fueron al hospital. Las personas que sí fueron al hospital, de esos, una fracción G va a morir con una tasa sigma 2. Y una fracción 1 menos G se va a recuperar con una tasa sigma 2 también, ¿sí? Entonces, este es el diagrama de flujo de la infección. Aquí, adentro de los observables, hay otra dinámica, ¿verdad? ¿Cuántas de esas personas que acudieron al hospital se quedan en la cama de hospital? ¿Cuántas se quedan en una unidad de respiración asistida? ¿Cuántos los dan de alta? Todas esas cosas, ¿verdad? Eso se puede dibujar aquí, y nosotros lo hicimos en los modelos previos de AMA. Pero nos hemos dado cuenta de que todo lo que necesitamos es esto, porque lo que está después de la O se puede calcular a partir del modelo que les voy a mostrar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, hay parámetros que nosotros conocemos y parámetros que nosotros no conocemos. Y eso lo tenemos que decidir en términos de la figura esta, ¿verdad? De lo que ya se sabe. Tenemos que decidir cuáles cosas se conocen y cuáles no se conocen. Entonces, hay que tomar decisiones. Nosotros tenemos que definir qué parámetros queremos estimar y qué parámetros vamos a tomar como conocidos. Al igual que la ecuación diferencial, al igual que el modelo estadístico, al igual estos parámetros que tú eliges como conocidos o como parámetros por estimar, forman parte de tu proceso de modelación, de tu proceso de hacer inferencias con modelos, ¿sí? Como hacemos en ciencia, ¿verdad? Nosotros hacemos inferencia en ciencia y queremos encontrar cosas generales a partir de observaciones. Así también aquí, ¿verdad? Queremos, a partir de observaciones, querer un modelo que prediga y que no dependa de las opiniones, ¿verdad? Queremos un modelo que no dependa de las opiniones, que haga un pronóstico y que ese pronóstico sea lo mismo para Sonora que para Chiapas, que para la Ciudad de México, que para Hidalgo, ¿sí? Y que no dependa de lo que a mí me gusta, sino que diga, mira, esta es la tendencia del cómo, ¿sí? Esa es nuestra aspiración. Y nuestro quehacer es revisar nuestras hipótesis, hacer selección de modelos para proponer cada vez un mejor modelo que explique mejor esto. Entonces, aquí ese quehacer ya lo estamos matematizando, ¿verdad? Como yo te dije al inicio de esta charla. En matemáticas aplicadas, matematizamos problemas de otras áreas del conocimiento. Identificamos las preguntas importantes y después, en términos de herramientas matemáticas, ofrecemos una respuesta o una interpretación para asistir la toma de decisiones en esa otra área de conocimiento. Ese es nuestro quehacer. Esta es la cara que tiene un modelo, ¿verdad? Es una ecuación diferencial. Algunos parámetros son conocidos, otros no. Este es el modelo de contagio, que esta es la ley de acción de masas, ¿verdad? Que una tasa beta, ¿sí?
multiplicarlo por la cantidad de susceptibles, ¿verdad? Y esa es la ley de acción de masas. Estamos suponiendo que los no observables y los observables tienen una capacidad de infectar proporcional, ¿sí? Y que una fracción omega de la población es la que participa del contagio. Y que hay una tasa de contagio beta. Nuestros parámetros desconocidos van a ser estas condiciones iniciales, la beta y la omega. El resto de los parámetros los vamos a postular usando datos, utilizando observaciones hospitalarias. Entonces, el modelo de observación, vamos a fijarnos en el número de decesos diarios aquí, ¿sí? Vamos a decir que su valor esperado, vamos a decir que el número de decesos diarios es una variable aleatoria y que su valor esperado es el número de observaciones o predicciones del modelo del día anterior, ¿sí? Sustraído del día actual. O sea, ¿cuántos decesos se acumularon? Y vamos a decir, ¿verdad? Vamos a decir que el valor esperado del número de decesos es lo que predice el modelo hoy, menos lo que predijo el modelo ayer, el modelo de ecuaciones diferenciales. Similarmente, para el número de casos diarios, vamos a decir que el número acumulado de casos diarios entre dos tiempos de observación es la integral desde el día anterior hasta el día de hoy de la fracción que salieron de aquí, ¿verdad? De los que salieron de aquí y se fueron para acá, ¿sí? Entonces es F por sigma por E. Aquí está, ¿verdad? F por sigma por E. Aquí hay un detalle que voy a omitir, que es lo de las cajas de Erlang. Las cajas de Erlang significa solamente cuál es el tiempo de residencia, ¿sí? Cómo es la distribución del tiempo de residencia. O sea, el tiempo típico que tardan las personas es 1 dividido entre sigma 1, pero también tiene una distribución de probabilidad. Ese trabajo lo voy a omitir porque no tengo tiempo, pero lo puedes encontrar en este artículo de David Champredon, que está publicado en el Journal de Matemáticas Aplicadas de la SIAM en 2018. Con todo gusto te redirijo el documento si me mandas correo, ¿verdad? marcos@simad.mx. Pero yo no tengo tiempo de hablar de esos detalles. Simplemente es cuánto tiempo tardan las personas en el estado latentemente infectado, ¿sí? Pero la idea es muy simple. Aquí coloco los que salen de aquí, ¿verdad? Los que salen de aquí con esta velocidad son los que llegan aquí, ¿sí? Y eso es lo que pongo, ¿verdad? La integral entre dos tiempos de observación de los que salieron de latentemente infectados llegan acá. ¿Ok? Luego el modelo de verosimilitud. Esto es muy importante. La gente de ecología, por muchos años, ha hecho modelos estadísticos de cómo es la migración de especies. Por ejemplo, quieren saber cuál es la densidad de la población de mariposa monarca, o quieren saber cuál es la densidad de abejas, ¿sí? O alguna especie. Y entonces ellos utilizan alguna evidencia como fotografías, como modelos de captura y recaptura, es decir, atrapan un pato, le ponen un sello, lo dejan que se vaya, lo vuelven a atrapar patos y de cuando en cuando vuelven a atrapar el que ya tenía la marca. Entonces, con esos ellos se hacen una idea de cuál es la densidad de esas poblaciones y las están observando. Pero esos modelos de migración o de densidad de especies tienen una variabilidad enorme, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos es, ya está, o sea,
el modelo de observación que tenemos que ponerle al COVID es ese mismo modelo que usan en ecología para ver cómo migran las especies. Y ese modelo estadístico se llama una distribución negativa binomial. Entonces dijimos, ya está, con la información que tenemos, vamos a decir que la observación de casos nuevos o de decesos es una negativa binomial, que la media es la que acabamos de decir aquí, con ciertos parámetros instrumentales que te hablan de qué tan dispersa es esa especie, ¿verdad? Es decir, es como si yo estuviera observando las mariposas monarca, ¿verdad? Quiero hacer un modelo estadístico de cuántas mariposas monarca hay a partir de cuántos cuento en un día. Pues así está, ¿verdad? De cuántos infectados de COVID tengo, yo quiero hablar de cuántos hay. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces nosotros pusimos esta negativa binomial, como hacen en ecología, con esta media, y aquí una probabilidad de observación. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo observe una infección? Entonces, ese es mi modelo de verosimilitud. Esta verosimilitud es el modelo que yo puse aquí, ¿verdad? Que te dije que iba a poner una verosimilitud, la probabilidad de los datos dados los parámetros. Y luego, con el mismo espíritu, voy a hacer distribuciones a priori de la tasa de contacto, de la fracción de gente que fallece y de la fracción de la población que participa en el contagio. Aquí, ¿verdad? Estas dos. Entonces, estas distribuciones yo las coloco también, ¿verdad? Como cuando hacemos ecuaciones, las coloco haciendo supuestos, usando lo que sé, ¿sí? Y ya con esto yo tengo mi estrategia para hacer inferencias. Entonces, finalmente llegamos a esto. Ya tengo todo completo, ¿verdad? Aquí ves que es el tiempo donde empezó la transmisión comunitaria, en marzo del año pasado. Aquí está el número de casos confirmados, el número de casos confirmados por cada 100,000 habitantes, ¿sí? El número de decesos y el número de decesos confirmados. Entonces, yo voy a tomar datos del 8 de marzo al 12 de abril, aquí, como mi ventana de entrenamiento. Luego voy a dejar un retraso y aquí coloco el día del pronóstico. Entonces, lo que está aquí a la derecha, este cono de pronóstico es como esos modelos que nosotros hacemos para decir por dónde se va a ir un huracán, ¿verdad? Sí, decimos, el huracán se va a ir y con 80% de probabilidad va a pegar en Veracruz, o va a pegar en La Habana, o en Miami, donde sea, ¿verdad? Entonces, estos datos que están aquí, yo no los usé, nosotros no los usamos para entrenar el modelo, usamos desde el 8 al 12 de abril, de 8 de marzo al 12 de abril. Luego está el periodo de retraso y aquí está nuestro pronóstico. Yo voy a dibujar los cuantiles 5, 25, 75 y 95. Y la línea roja es la mediana. Es decir, ¿cómo leo esta figura? Esta figura la leo así. El 29 de abril va a haber 8 casos por 100,000 habitantes. Esa es la mediana, ¿verdad? Porque 50% de la probabilidad está arriba y 50% está por abajo. ¿Sí? Esa es la mediana, la línea roja. Con 50% de probabilidad va a estar entre 5 y 18 por 100,000 habitantes. Y van de 5 al 95, ¿verdad? O sea, con 90% de probabilidad va a estar de aquí, de 4 a 35. ¿Ok? Entonces, ya con esto, yo estoy en condiciones de interpretar mis pronósticos probabilistas. Voy a salir de esta y la voy a volver a colocar. Perdón por la distracción. ¿Sí? Lo mismo para los decesos, ¿verdad? Se ve que el modelo está haciendo más o menos un buen trabajo. ¿Por qué? Todas las observaciones están correctas con 50% de probabilidad. Entonces, esto es un poco alentador, ¿verdad?
Voy a predecir 20 días en el futuro. Luego, vuelvo a hacer el segundo pronóstico. Aquí está, ¿verdad? Y aquí está encimado los dos pronósticos. ¿Ok? Entonces yo recorro toda una semana y vuelvo a hacer un pronóstico. Recorro otra vez una semana y vuelvo a hacer, etcétera, ¿verdad? Yo puedo ir viendo cómo se corrige mi predicción. O sea, yo voy haciendo un cono, te digo, con 50% de probabilidad va a haber tantos casos. Entonces, si tú eres tomador de decisiones y yo te entrego estas gráficas, yo te voy a decir, mira, los siguientes 20 días va a estar así. Es más, simplemente el hecho de que yo use los datos y quite los datos que no son maduros, te puedo decir cuál es el estado actual, ¿verdad? Te voy a decir el estado actual, ¿sí? Y así puedo yo seguir el cuarto pronóstico, el octavo. Aquí llegamos en mayo al ACME, ¿verdad? Donde empezó a descender el Valle de la Ciudad de México. Y puedes ver aquí cómo se corrige la trayectoria, ¿verdad? Sí. Entonces, hay muchos matices. O sea, por ejemplo, ¿cómo pudiera yo incorporar más información para hacer un mejor pronóstico? ¿Cómo califico qué tan bueno es este pronóstico? ¿Sí? Pues la manera de calificarlo simplemente es contar a 1, 2, 3 y 4 semanas qué proporción de datos quedan dentro del 50% de probabilidad, ¿verdad? Y con eso yo le pongo una calificación al pronóstico. Es decir, predijo que iba a empezar a bajar cuando empezó a bajar. Luego el 15º pronóstico, el 20º, aquí ya estaba en un plató, ¿sí? Ya estamos llegando a septiembre del año pasado. Ya había tocado el máximo, había empezado a bajar, pero no bajaba tanto, ¿verdad? Luego llega noviembre, diciembre, y esto empieza a subir otra vez, ¿verdad? Lo que vimos, el pico tan terrible que hubo durante la temporada de infecciones respiratorias, ¿verdad? Se esperaba que el COVID se comportaba como una infección respiratoria. Luego empezó a descender en enero y febrero, y desde entonces hemos visto afortunadamente un descenso más o menos sostenido, ¿no? Aquí voy a detener estos análisis, ¿sí? Los análisis son públicos, están en la página de CONACYT, que en un momento te voy a dar, pero quiero venir aquí, a esto, ¿sí? Conforme pasan las semanas, a mí se me forma una serie de tiempo que me habla de cómo ha sido la tasa de contagio a lo largo de las semanas, cómo ha sido la fracción de las personas hospitalizadas que mueren y cómo ha sido la fracción de la población que ha estado en contacto con el virus. Entonces, aquí en estas tres figuras hay información sobre la epidemia que no está en el modelo, está en los datos. ¿Y cómo se lee esto? Es que la tasa de contagio ha sido monótona decreciente. En todas las entidades federativas del país, más o menos, ha convergido a 0.2. ¿Sí? Y eso significa que la gente ha aprendido a cuidarse. ¿Por qué? Porque la fracción de la población que ha estado en contacto, mira, aquí está cuando entramos en la cuarentena obligada, cuando cerraron todo, ¿verdad? Se mantuvo así, pero luego la gente empezó a salir cada vez más, ¿sí? A pesar de que la gente ya está casi el 50% en la calle, la fuerza de contagio ha bajado. Y también la fracción de personas que mueren en el hospital ha bajado. Y esto tiene varias interpretaciones. Primeramente, que los médicos ya saben qué hacer con una persona, ¿verdad? O tienen más conocimiento sobre qué hacer con una persona que tiene COVID, ¿sí? Cómo manejarla para que no tenga un desenlace fatal. Entonces, ya termino. Solamente te dejo aquí en la liga. Están todos los reportes, los artículos del modelo AMA. Está en la página del CONACYT. Y aquí puedes entrar y ver todos los reportes, ¿no? Incluido el de la semana pasada, el más reciente,
para todas las entidades federativas. ¿Sí? Tú puedes venir aquí y así son los reportes. ¿Sí? Por ejemplo, puedes ver cómo es la situación en Aguascalientes. Entonces te dice cuál es la tendencia, ¿no? El RT es el número de infecciones secundarias. Todo está por abajo de 1. Y también la historia, cómo está. Aquí, fíjate que incluimos también la ocupación hospitalaria y la ocupación de unidades de respiración asistida. ¿Sí? Baja California Sur, y por aquí, pues, seguramente también está Hidalgo, ¿no? Aquí lo podemos poner, aquí está, ¿no? ¿Y cuál es la tendencia, sí, de Hidalgo? Muy bien. Entonces, yo con esto termino mi presentación. Nuevamente agradezco enormemente el privilegio de presentar en este seminario y estoy listo para contestar preguntas si les hubiera. Muchísimas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Rafael Villarroel quiere hacer una pregunta. Rafael, por favor. Hola, Marcos. Buenas tardes. Hola, Rafael. Buenas tardes. Entonces, sí, mi pregunta iba de lo que decías, creo que al final, de que hay una probabilidad grande de que al menos la mitad de la población del Valle de México ha estado ya expuesta al virus. Sí. Entonces, ¿y eso con respecto a, y la cifra nacional es más o menos parecida? Sí, nosotros podemos entrar ahí al sitio reporte semanal y más o menos hacer a partir de eso, ver cuál es la población que está participando, ¿sí? O sea, como lo debemos de leer es, dada esa evidencia y dadas las hipótesis que nosotros hemos puesto, esa es la interpretación de cuánta gente está participando en la pandemia. Lo que quiere decir es que 50% todavía le queda de gas, ¿verdad? La pandemia, es decir, otro tanto de lo que ya llevamos, ¿no? Ok. ¿Y tú crees que va a haber la tercera ola o no? Hasta ahorita parece que no, ¿verdad? Tengo la absoluta certeza de que si la gente le pierde el miedo a la COVID, va a volver a haber otra ola, ¿sí? La absoluta certeza. Ok. Sí. Pues, gracias, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, hay otra vez. Benjamín, sí. Benjamín levantó la mano. Por favor, Benjamín. Muchas gracias. Buenas tardes, Marcos. Muy bonita charla, muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues tendría como que muchas preguntas muy interesantes, muchas cosas que pasan por la mente. Rafael ya preguntó una sobre la tercera ola. Otra cosa que también ahorita me hace interesante, que creo que no está contenido en el modelo, es el esquema de vacunación. Se supone que con la vacunación, pues debería descender el COVID, si no desaparecer, porque creo que ya se nos hizo entender que esto va a quedar como una cosa del flu, o sea que va a ser estacionario, no va a desaparecer. En este caso, en tu modelo, ¿cómo se puede interpretar lo de la vacunación y cómo va a ayudar a que eventualmente ya podamos llevar una vida más o menos normal? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Yo te voy a decir lo que sé. Nosotros elegimos poner esa omega para hablar de la fracción de la población que está en contacto con el virus. En el momento que haya más gente vacunada, la omega va a descender. Entonces vas a entender que hay que menos gente en contacto, ¿no? No sería la explicación más parsimoniosa. Habría que hacer un modelo que tome en cuenta explícitamente vacunación para ver cuántas de esas personas ya se movieron para allá. Es posible hacerlo, ¿sí?
reto, pero es posible, se puede hacer. Eso sería en cuanto a la vacunación. En cuanto al virus, nosotros tenemos experiencia de otras pandemias, como la H1N1 de hace más o menos 10 años. ¿Qué sucedió con el virus? Que pasó de ser salvaje a doméstico. Es decir, en la medida que estuvo más familiarizado con el humano, se volvió una cosa endémica, una cosa gobernada por la estacionalidad de la temporada de infecciones respiratorias, y hoy en día ya ni le ponemos atención, ¿sí? La pregunta de fondo es, ¿en qué escala de tiempo el COVID se va a volver algo doméstico? O sea, pudiera tardarse 5 años, pudiera tardarse 50, ¿sí? No sabemos en qué escala de tiempo se va a volver doméstico. Pero siempre sucede así, ¿no? La infección de influenza de 1918, pues hoy es tan doméstica que pues, ya ni sale a la conversación, ¿verdad? Entonces, o los vestigios que hay de ese virus, ¿no? Porque tiene una deriva genética que la hace cambiar muy rápido. El COVID no tiene una deriva genética que lo haga cambiar tan rápido, ¿sí? Entonces, para controlarlo, seguramente debe de ser a través de la vacunación. Y pues sí, eso es terrible, ¿no? O sea, no es tan rápido que vamos a volver a vivir como antes, ¿no? Se va a tardar bastante. Muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Por favor. Claro. Gracias. En cuanto a lo que decías de que los estudios en este sentido son importantes o pueden llegar a ser importantes o deberían serlo para que las autoridades tomaran decisiones acertadas en cuanto a la política de la contención de los contagios y esto, ¿cómo has experimentado tú, por ejemplo, ahí en el CIMAT? ¿Les han tratado de pasar datos que no son los que deben de ser por cuestiones, sobre todo que ahora va a haber elecciones? ¿O crees tú que sí se toman en cuenta estos estudios como el tuyo a la hora de tomar decisiones? También eso lo pregunto, perdón, porque creo que ha habido muchas críticas en ese sentido al gobierno que no ha manejado muy bien la pandemia, pero en tu opinión, ¿tú cuál es? Gracias. Sí, agradezco enormemente la pregunta, ¿no? Yo creo que el quehacer de los matemáticos se ha vuelto evidente. Nosotros tenemos algo que decir y cuando podemos hacer modelos que sirven para asistir a la toma de decisiones, debemos de levantar la mano, decir, a ver, aquí escucha lo que tengo que decir. Sin embargo, comunicar los resultados de un modelo que está escrito en este lenguaje arcano que son las matemáticas, ¿sí? Es muy difícil. O sea, ¿cómo le explicas a políticos y tomadores de decisiones lo que hay en una distribución de probabilidad, en unos teoremas de convergencia, cosas así? Es casi imposible, ¿sí? Entonces, el quehacer de comunicar correctamente los resultados de un modelo o lo que dice un modelo es una tarea pendiente muy importante. Ahora, ¿qué hacen con ellos? Ahí sí, lamentablemente ya no podemos hacer más, ¿no? O sea, les entregan los resultados y las decisiones pues ya son de las autoridades. Sí sucedió que alguien quería analizar otros datos, otro tipo de fuentes de información. Simplemente les dijimos, mira, vamos nosotros a limitarnos a los datos abiertos. Esa va a ser la referencia, ¿sí?, de fuentes de información para poder mantener un estándar, ¿sí? Porque las predicciones de los modelos gobernados por datos son tan buenos como los datos mismos o no son mejores que esos datos, ¿sí? Entonces, si nos dan unos datos que están, pues, no sé, que tienen alguna alteración, la validez del modelo, pues, se pierde o disminuye.
Y sí, lamentablemente, pues ya en el decir qué se va a hacer con las decisiones, pues ahí sí ya uno no tiene nada que hacer, ¿no? Muchas gracias. Me parece que es muy rescatable el hecho de que pues hayan invitado a colegas del CIMAT y de la UNAM directamente desde CONACYT a participar en este modelo que sirvió para tomar la decisión de la reconversión hospitalaria. Esto era algo que pues no se había hecho en México, el tomar la decisión de que a partir de los resultados de un modelo como este, se decidiera pues que muchas camas se iban a destinar a la atención de pacientes con COVID. Creo que ese es un gran logro de este equipo de colegas y bueno, quiero felicitar a Marcos porque me parece que es un logro de pues la comunidad científica en general, la comunidad matemática en particular, el que un modelo de estas características se haya considerado para tomar una decisión a nivel federal, no a nivel de una entidad, no a nivel de un solo hospital, sino pues a nivel federal. Muchas gracias, Roberto. Así es, eso ha sido de los 4 modelos que hemos hecho, todo está documentado ahí en la página. Se han usado en diferentes momentos para tomar decisiones, en particular durante la emergencia. Se utilizó para estimar cuántas camas se iban a poner en las 32 entidades federativas. Entonces, sí, uno se siente muy humilde y pues muy... dentro de todo lo trágico que ha sido esto, ¿no? De tanto costo en vidas y en costo social, pero haber podido levantar la mano y decir algo que les ayudara a tomar decisión. Sí. Entonces, eso sí se queda ahí como algo que pasó. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor Marcos Capistrán? Bueno, les recuerdo que estas charlas las pueden encontrar posteriormente en el Facebook del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de nuestra universidad. Le agradezco nuevamente al doctor Marcos Capistrán que haya aceptado amablemente la invitación para estar esta tarde con nosotros. A todos ustedes por haberse dado un tiempo para asistir a esta muy interesante charla. A mis colegas también les doy las gracias por haber estado acá. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Marcos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte otra vez con nosotros. Y en cuanto tengamos la oportunidad de reencontrarnos de manera presencial nuevamente, te estaremos invitando para que visites nuevamente Pachuca. Con gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Roberto, gusto en saludarte. Rafael. Igualmente. Chao. Hasta luego.